La mesa de la Cámara de Diputados declaró admisible la moción que busca anular la ley de pesca, un tema del cual vamos a profundizar junto al diputado de la UDI, Ernesto Silva. Diputado, buenas noches. Quiero saber por qué usted critica tan duramente a la mesa. ¿Está o no en su derecho de ejercer la facultad de decir sí? En la forma lo declaro admisible, en el fondo que lo estudia la comisión. ¿Por qué para usted eso es incorrecto? Hola Mónica, buenas noches. Yo creo que lo que pasa hoy día, más allá de si sea la ley de pesca, la ley del tránsito o la ley de educación, es quizás de los peores precedentes que pueden haber en Chile. Porque cuando uno quiere cambiar algo, por ejemplo la ley de educación, la ley de pesca, tú lo que haces es hacer una propuesta y generas la mayoría para cambiarla. Pero aquí suceden dos cosas muy importantes. La primera es que los congresos hacen leyes, no anulan leyes. Eso no le corresponde a un congreso. Y lo segundo es que esta es una norma que es totalmente inadmisible en cuanto a la tarea del Congreso, y el presidente de la Cámara eso lo sabe. Y lo que ha hecho es tirar la pelota para el córner, es decir, yo no me voy a pronunciar, voy a decir que es admisible y voy a dejar que otro lo haga. Esto es tan grave, Mónica, cuando en un país las autoridades no se atreven a ejercer su rol por miedo a ser impopulares, por miedo a que, en este caso, el Partido Comunista o algún grupo lo apunten con el dedo, por hacer algo que pueda no ser muy visible o aplaudido, pero es actuar seriamente cuidando la institucionalidad chilena. Cuando eso pasa, los países se van al suelo. Yo lo dije hoy día y lo quiero reafirmar con mucha fuerza y con la mayor seriedad. Creo que el presidente de la Cámara de Diputados tiene facultad de declarar admisible o inadmisible ciertas cosas, pero hay cosas que simplemente no lo son. O sea, es como si yo te dijera que le pidamos a los tribunales que hagan leyes. O sea, quizá el presidente del tribunal en su momento podrá decir que eso se puede hacer, pero tú y yo lo sabemos que no. Pedir una nulidad de una ley no corresponde. Y por lo tanto esto es de una gravedad máxima. Si tú dejas que esto avance, mañana va a haber una presentación diciendo que se anule la ley del tránsito, otra diciendo que se anule el código tributario para que no se cobren impuestos, pasado mañana otra sobre cualquier otro tema. Los países serios actúan de forma seria. Ahora, hubo otros que criticaron justamente lo opuesto, que querían que declarara admisible en la forma y en el fondo, y que creen que lo que se está haciendo finalmente es patear al córner, pero en otro sentido, tratando de dejar en el olvido finalmente este proyecto que intenta anular la ley de pesca. Mira, cuando tú haces una cosa que no deja contento a uno ni a otro, y no tienes carácter para ejercer autoridad, obviamente hay problemas. ¿No tiene carácter para ejercer autoridad el presidente de la Cámara de Diputados a su juicio? No, no me parece, y lo digo muy seriamente, Mónica, porque en este caso lo que ha sucedido es que el debate sobre si era admisible o no era muy bueno que se tenga. Porque yo no tengo ninguna duda. Tú escuchaste a René Zafirio, escuchaste a Pepe Out, escuchaste a gente de la UDI, de Renovación Nacional, de manera muy amplia argumentar de la inadmisibilidad. Son casos muy puntuales los que consideran que esto sí es admisible. Son muy puntuales y tienen que ver más bien con un conflicto al interior de la nueva mayoría. Pero cuando de verdad lo que pasa es que tú tomas al Congreso, que a la ciudadanía hoy día tiene una mirada crítica, y yo la entiendo, pero cuando además de eso lo que vas a hacer es que dices que es admisible que el Congreso se pueda poner a aprobar cosas que no tiene derecho a hacer. Los Congresos no anulan leyes, dictan leyes que mandan, prohíben o permiten. Y en eso yo creo que es demasiado grave lo que pasó, y por eso lo quiero insistir. Diputado. Y déjame ponerlo solo como ejemplo, Mónica, con lo que pudiera hacer con la ley de tránsito. Es que alguien quisiera anular la ley de tránsito, se anula y a partir de mañana cada uno elige si va por la derecha o por la izquierda, si eliminamos los semáforos, si no pasamos las esquinas con verde o con roja. Acá hay una concepción equivocada sobre cómo se toman decisiones, y en eso el presidente de la Cámara se equivocó, y yo creo que lo hizo porque el gobierno le pidió que hiciera eso. Le pidió que no enfrentara un problema a la nueva mayoría con grupos de conflicto y que tomara esta decisión para tirar a un refrigerador el conflicto en la Comisión de Constitución, que sabemos que lo va a declarar inadmisible y va a volver a la sala. ¿Tiene alguna prueba de lo que está diciendo o solo una suposición? No, es una suposición, y la quiero afirmar con fuerza que la vamos a ver en estos días. Y por eso insisto que el presidente no tiene carácter. Diputado, quiero llevarlo a otro tema. En estos días todos teníamos muy claro. Sí, quiero ir al otro tema. Me ha quedado claro que usted también considera que no tiene carácter para ejercer la autoridad del presidente de la Cámara de Diputados. Más allá del tema legal y de cómo fuera potencialmente reemplazada, pues se podría hacer modificaciones, se podría plantear una nueva normativa. Más allá de eso, quiero llevarle un tema más bien ético. Para usted, una ley que se vota en medio de pagos de la empresa, de una de las empresas afectadas, a legisladores, de pagos sistemáticos, a más de un legislador,
¿A usted le parece que es una ley que tiene fallas de legitimidad, más allá de la legalidad, que hay fallas éticas en el origen de esta ley? Mira, yo te puedo decir, Mónica, dos cosas. La primera es que a mí me tocó, igual que a muchos diputados, participar de la discusión de esa ley. Y creo que se construyó en una cuestión demasiado difícil, un avance con un nivel de consenso razonable y amplio, donde obviamente muchos quedaron disconformes, pero se estableció una institucionalidad, y en todas las instancias donde yo participé intensamente en la Cámara de Diputados se dio un debate profundo para tratar de hacer una buena ley. Eso es lo primero. Segundo, si es que lo que se quiere es cuestionar el actuar de personas individuales en el ejercicio de su voto, esta es una cuestión, Mónica, que yo creo que va a dar una discusión más larga en Chile, mucho más allá de la discusión de la ley de pesca, y la quiero plantear. La votación en un Congreso siempre es una articulación de intereses, de representar a las juntas de vecinos, el avance del sector privado, los intereses de la ciudadanía organizada. Eso creo que, por lo tanto, esta búsqueda de deslegitimar la votación o la construcción de las leyes es un tema que va a ser, creo, de un debate muy profundo. En este caso puntual, estamos en un proceso recién en desarrollo respecto de lo que ha sucedido con la votación de algunos parlamentarios. Incluso algunos de ellos han señalado personalmente que ellos han actuado con libertad a pesar de haber tenido financiamiento. Y eso es un tema de discusión en particular. Pero yo lo que te quiero plantear es que la votación siempre es una representación de intereses de la ciudadanía, organizada a través de la comunidad, del desarrollo del sector privado, y por lo tanto este debate se va a profundizar, y creo que hay que tenerlo y no rehuirlo. Pero obviamente que todo debate de ley, diputado... Solo para terminar... Sí. Sí, es que obviamente que todo debate de una ley es una representación de intereses, pero de la ciudadanía. La pregunta es si esta ley no fue para algunos parlamentarios la representación de los intereses de la empresa que le estaba pagando mientras eran parlamentarios. Sí, yo entiendo tu pregunta, y respecto de lo que yo he podido participar en la discusión, y tengo la convicción de la mayor parte de los parlamentarios que eso no ha sido así. Esa es la opinión que puedo dar habiendo participado responsablemente en este proceso. Ahora, creo que nosotros tenemos en este escenario una discusión sobre cómo se representan los intereses, porque tú dices los intereses de la ciudadanía se representan de manera amplia, acotada, y ese va a ser un debate sobre todos los temas, porque la idea del proceso legislativo es poder representarlos bien, de manera mucho más transparente. Y yo creo que tú dabas cuenta en el noticiero hace unos minutos atrás de avance en la normativa de partidos políticos, de financiamiento de campaña y otras cosas que son pasos importantes para que esa articulación de intereses se transparente cada vez más. Ahora, en lo que tiene que ver con esta normativa en particular, si la sociedad llega a la convicción de que hay que mejorarla, perfeccionarla o cambiarla, lo que hace, y especialmente un gobierno, es que ejerce liderazgo, hace una propuesta, la somete a discusión, esa se vota y se construye o no una mayoría para cambiarla. Y eso yo he visto un gobierno que ha estado totalmente en silencio y no se pronuncia. Diputado, justamente uno de los parlamentarios es militante, era militante de la UDI, Jaime Orpiz, senador, quien renunció él a la militancia en la UDI. Y quiero saber también su opinión desde el punto de vista ético de alguien que ya reconoce públicamente y ante la Fiscalía, y lo reconoce también su abogado, al menos reconoce fraude al fisco por mal uso de las asignaciones parlamentarias, por destinarlo a sus temas personales, incluso, entre otros, pago una cofradía náutica, por ejemplo, fue lo que se escuchó en la formalización. Pero reconoce fraude al fisco por mal uso de asignaciones parlamentarias, reconoce además la presentación de boletas y facturas ideológicamente falsas, reconoce también él y su abogado habérselas pedido a terceros, y todavía está en discusión, porque eso va a ser parte del juicio, el tema del cohecho y del lavado de activos, al menos habiendo reconocido dos puntos que son delitos. ¿A usted le merece algún reproche ético la actuación de Jaime Orpiz? Dos cosas, Mónica. Lo primero, Ernesto Hernán Larraín ha hecho planteamiento y yo me sumo a lo que ha planteado. Obviamente aquí hay cosas que estaban mal. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de su actuar votando en el Congreso los proyectos de ley, Jaime Orpiz, a quien yo conozco y que ha reconocido errores muy graves. ¿Delito? Ha señalado que respecto a su votación, sí, él ha reconocido y ha señalado que siempre ha actuado con libertad de conciencia. Eso yo lo creo, y creo que el tiempo lo va a demostrar. Ahora,
hay un segundo punto que creo que va a ser un debate en Chile muy importante y que tiene que ver con la articulación de intereses. El cohecho normalmente está asociado, Mónica, a la actuación de funcionarios públicos en el ejercicio de una tarea administrativa. Yo creo que hay que debatir mucho el alcance que pueda tener la búsqueda de extender la lógica del cohecho a la articulación o representación de intereses en una votación. Creo que es un debate que sé que es difícil darlo en días como estos, pero creo que corresponde que se pueda abrir esa discusión, porque acá la tarea política es articular y representar de manera legítima y transparente, y creo que estamos haciendo cambios que van a facilitar eso hacia el futuro. Y a tu pregunta en particular, respecto del actuar de Jaime Orpi, en la votación de esta actividad, yo me quedo con lo que él ha señalado cuando ha cometido irregularidades o hechos que no corresponden, y cuando ha señalado que él ha actuado con total libertad de conciencia en su actuación de votación. En la legislación actual existe el cohecho simple y el cohecho agravado. Uno tiene que ver con no abstenerse, por ejemplo, de votar en el caso de los parlamentarios porque implica infracción al principio de probidad, y lo otro tiene que ver con realizar actividades o gestiones efectivas que tengan que ver con ser propio del cargo, con algo propio del cargo, y en ese sentido más bien en la línea administrativa que usted decía. Yo quiero saber si para usted votar en el sentido de, estoy hablando más allá del caso Corpesca, quiero saber si para usted votar en favor del interés, perdón, pero quiero saber si para usted votar en favor del interés de una empresa o como lo pide una empresa, un parlamentario, es cohecho o no. Yo creo que nunca un parlamentario puede votar como le diga a alguien. Una persona tiene que votar de acuerdo a sus convicciones. Jamás una persona tiene que votar como le pueda plantear una persona u otra. Puede escuchar a todo el mundo. ¿Es cohecho si le ha pagado yo creo esa que empresa? No, pero yo me estás preguntando mi opinión, sí. Me estás preguntando mi opinión, y creo que en eso yo te he planteado que se abre una discusión donde creo que si es que se abren los límites de que todo va a ser cohecho en la articulación de intereses, es un error para el sistema jurídico chileno. Respecto de los casos específicos, creo que son los tribunales los que se tienen que pronunciar y podemos debatir sobre cómo queremos la norma. Ahora, lo que yo creo y afirmo es que siempre un parlamentario tiene que escuchar a todo el mundo, pero votar de acuerdo a convicciones propias. Y eso deja una huella. Y yo creo que eso es lo central en la trayectoria de las personas, de los parlamentarios y también de las posiciones de los partidos. No quiero malentenderlo entonces, para entender bien. ¿Usted considera o no como cohecho el votar de acuerdo a lo que una empresa o un grupo de interés que ha entregado remuneración a un parlamentario, que ha entregado dinero a un parlamentario, le pida? ¿Eso es cohecho o no para usted desde el punto de vista teórico? Yo creo que es muy... yo te quiero decir que no existe el cohecho respecto a la votación de los parlamentarios, a mi mejor entender. Nunca. Creo que es ilegítimo que una persona vote siguiendo la instrucción de cualquiera, que no sea su propia conciencia y convicción. Y esa es mi mirada, esa es mi convicción. Creo que este debate sobre cómo se aborda hacia el futuro lo podemos tener en el marco de la legislación, pero creo que lo central en el comportamiento de un parlamentario y en la tarea, y eso es lo que yo le reprocho hoy día a lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, es no haber actuado a sus convicciones, de acuerdo a su convicción de que la norma que se estaba votando hoy día era inadmisible, sino una opinión de un entorno que le pidió evitar un problema. Y eso a mí me parece de un mayor reproche. Sí, pero quiero entender por qué usted dice que nunca, incluso si un parlamentario vota de acuerdo al interés que una empresa que le ha pagado dinero le representa, que eso no es cohecho. ¿Por qué para usted nunca la votación de un parlamentario puede ser constitutiva de un cohecho? Si una persona hace eso, comete una situación gravísima. Mi planteamiento y mi reflexión es que el cohecho responde a un actuar administrativo de personas que están en posiciones de decisión administrativa. Esa es la diferencia. Y creo que, y en esto, por si hubiera alguna duda, la reafirmo, cualquier persona tiene que votar y actuar en base a las convicciones, ideas y valores. Y por eso creo que tiene que hacerlas muy explícitas siempre, antes de la discusión de los proyectos, durante y después. Y lo que no puede suceder es que nadie pueda actuar en base a un mandato de alguien. Eso es de una ilegitimidad en el actuar.
Y yo en eso creo que los parlamentarios tienen un principio de probidad por el cual regirse, tienen normas de inhabilidades por las cuales regirse, pero creo que la figura jurídica, Mónica, que es la pregunta que tú haces, que aplica para estos casos es distinta de la que aplica para los funcionarios en su tarea de decisión administrativa y que corresponde al cohecho. ¿Y cuál sería la función entonces? Porque entiendo que para usted el cohecho se refiere o se puede producir respecto de funcionarios del Poder Ejecutivo, por ejemplo, subsecretario, ministro, en fin. ¿Cuál sería la figura? Lo entiendo. Y no cambia la legitimidad de la conducta. Lo entiendo, pero ¿cuál sería para usted, si es que un parlamentario nunca puede cometer cohechos de su perspectiva jurídica, cuál sería la figura jurídica que correspondería a este acto de votar de acuerdo a los intereses de alguien que le pagó desde su punto de vista? ¿Cuál sería? Cuando una persona actúa faltando al principio de probidad, cuando una persona actúa en falta de deber de su cargo, una persona puede exponerse a perder su cargo si ha actuado de esa forma. Nosotros, los parlamentarios, como otras autoridades, tenemos ciertos deberes y ciertas causales que nos permiten estar en nuestro cargo y ciertas causales que permiten perderlo. Creo que ese es el rango del actuar donde debe estar la responsabilidad de una persona, no en las decisiones de tipo de gestión administrativa, que son las que yo asocio más a la figura del cohecho. Creo que estamos teniendo una discusión específicamente jurídica, porque lo que no puede caber duda alguna es que los parlamentarios en todas sus decisiones tienen que actuar por convicción, más allá de cuál sea la figura que sancione un actuar indebido. Y en eso yo creo que no hay que perderse ni un segundo. Y yo vuelvo al punto que hizo que hoy día yo planteara este reproche en la Cámara de Diputados. Creo que hoy día lo que se actuó en un ámbito muy diferente a la representación de intereses que pueda ser de un individuo o de una empresa. Hoy día no se actuó por los intereses de la convicción del presidente de la Cámara, sino más bien por un ambiente de cuidar y evitar un conflicto, de no saber enfrentar al Partido Comunista y del conflicto que tenía la nueva mayoría. Y cuando una persona no actúa en el rol que tiene, ejerciendo la responsabilidad que le corresponde, definiendo en este caso una inadmisibilidad que es evidente a todas luces, creo que ha cometido un actuar grave y por eso además hemos planteado también esta censura que se va a someter a discusión y a votación el día de mañana. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.